Dios por este tiempo. Sean bienvenidos a nuestras transmisiones. No se les olvide que esta tarde a las 7:30 tenemos el estudio bíblico para culminar el estudio de los, pues no culminarnos, sino comentar acerca de los colaboradores, así se le llaman a los diáconos, colaboradores de la iglesia, colaboradores de todo el movimiento que hay en una iglesia hoy en este tiempo. En el tiempo antiguo, pues estos diáconos, como vieron ustedes en el pasado, en los pasados devocionales, uno llamado Esteban, ¿verdad?, salió a predicar, perdió su vida. Este otro llamado Felipe, también un hombre que también el Señor lo dirigió a hacer el trabajo de evangelismo, y lo hizo muy bien y muy efectivo. Recuerdo yo en el pasado, en las iglesias de nosotros, dos hombres, no sé, de los que yo recuerdo, ¿no? El hermano Tano, mi cuñado, el hermano Eloy, también, que todavía viven y siguen sirviendo en diferentes iglesias. Nacieron de la primera, fueron diáconos de la primera, y ahora uno es pastor, el otro sigue siendo diácono de una iglesia bautista, el Represo. Creo que otro que fue diácono fue el hermano que es pastor de la iglesia Betel, allá por la colonia Villaseñor. No, sí, Villaseñor. Virreyes, Colonia Virreyes, también, que fue diácono. Entonces, como se dan cuenta qué tan importante, ¿verdad?, es aceptar el llamado de Dios y la disciplina, ¿no?, que la iglesia hace en cada llamamiento para el diaconado. Es de mucha importancia. Son de los que yo recuerdo, ¿verdad? Puede ser que haya más dentro de la denominación de nosotros, de las iglesias bautistas. Un saludo para ustedes, familia, donde estén, Baja California, Arizona, Sonora, mis hermanas, mis hermanos, mis sobrinas, mis primas y bueno, etcétera, etcétera. Nos reciban un saludo. Estamos bien, vamos caminando bien, sirviéndole al Señor. De hecho, ayer tuvimos un culto ya en la iglesia Bautista Oasis. Ya se está fortaleciendo la asistencia ahí en físico. Algunos todavía están batallando para llegar, pero nosotros seguimos fieles, abriendo ya el templo, esperando a los hermanos a las 7 de la noche. Iniciamos exactamente, se está cantando en vivo, los hermanos están participando con sus estudios, con el estudio bíblico. Estamos hablando un poquito de la doctrina, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Quién es Jesús? Después iremos a comentar quién es el Espíritu Santo, y todo reforzándolo con la palabra fe, ¿verdad? La palabra fe. Y creo que está siendo de mucha bendición para los hermanos que están participando y para aquellos que están poniéndose también en la transmisión, que lo estamos haciendo a través de un teléfono, ¿verdad? Y lo que se está promocionando es con el propósito, pues, de promocionar que ya el templo está abierto, que ya pueden ir, que tengan confianza, que seguimos adelante, ¿verdad?, como iglesias bautistas, haciendo el trabajo de la enseñanza, de la alabanza, del evangelismo y todo eso, ¿no?, dentro del templo, y preparándonos para después salir adelante, ¿no?, con el trabajo de misiones en Nogales, Sonora, no en otros lugares, ¿no? Si no alcanzamos Nogales, andamos yéndonos por otro lado, no veo el caso. Bueno, entonces vamos a leer el Salmo número 100. Y dice la Biblia: cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos.
pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecir su nombre, porque Jehová es bueno, y para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Un salmo muy famoso en la exhortación, ¿verdad?, a la gratitud a nuestro Dios por las bendiciones que Él nos ha dado. Esto lo leemos, ¿no?, por los hermanos que trabajan durante la semana. Hay hermanos que trabajan mucho. Entonces solamente les queda el tiempo para ir a la escuela dominical o el culto de adoración el domingo. Y cuando llegamos ahí, pues ponemos este salmo. Hoy algunos pues sí tienen la oportunidad de hacerlo. Ayer estaba yo mirando a mi hermana Sandra. Mi hermana Sandra entra a las 6 de la mañana, creo, 6, 7 de la mañana. Y después de que Sandra Rentería, después de que sale de su trabajo, se va a la iglesia. Allá, al templo de la Colosio. Y estaba mirando que ya estaba cabeceando, pues era tarde, ya eran las 8 pasaditas, y ahí estaba fiel la hermana, ¿verdad?, recibiendo pues las instrucciones de la escuela bíblica de verano, y también escuchando el devocional que hacemos y cantándole al Señor. Pero se sentía contenta de todas maneras, pero sí se miraba que su rostro estaba cansado. Bendiciones para mi hermana Sandra, que Dios le bendiga y le dé fuerza. Ha sido una de las más antiguitas de nuestra iglesia, y que ha permanecido fiel, siempre fiel a Jesucristo. Ha estado ahí mi hermana Sandra. Bueno, entonces gracias a Dios por ello. Vamos a ir a la cita de este día, es Hechos 8, 26 al 40. Hechos 8, 26 al 40. Y como se han dado cuenta, ¿verdad?, cada lectura que hemos estado haciendo ha estado refiriéndose a los diáconos, a la gente que es un trabajo, ¿verdad? Bueno, uno de los tantos, ¿no?, que vemos en las Escrituras. Y aquí el devocional pues nos puso ahora otra vez a Felipe. A Felipe, qué es lo que hizo. Y entonces en Hechos 8, 26 al 40, dice la Biblia, ¿verdad?, que este hombre llamado Felipe tuvo un encuentro con un señor que era etíope. Dice en el 28, un ángel del Señor habló a Felipe. Miren, en aquel tiempo los ángeles hablaban también a los hermanos. Posiblemente a nosotros en algún sueño, ¿no?, puede ser que el Señor nos mueva, aunque no creo mucho en ello, porque puede ser traicionero nuestro subconsciente, ¿no?, al inconsciente, y tengamos un sueño que es guajiro, ¿no?, que no sea así. Pero en aquel tiempo dice la Biblia que un ángel del Señor le habló a Felipe, un ángel, diciéndole: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre sus tesoros, había venido a Jerusalén para adorar. En aquel tiempo pues había mucha gente que viajaba a diferentes lugares hacia la ciudad de Jerusalén. La ciudad de Jerusalén, que aún hoy es famosa porque ahí fue los eventos, ¿no?, eventos preciosos de lo que Jesús hizo para la salvación de todo ser humano. Le llamamos la tierra prometida, lugar donde se establecieron el pueblo de Israel, pero ahí mismo, cerca, en un pueblito, en Belén de Judea, nació físicamente el Señor Jesucristo, ¿verdad?, y por medio de la Virgen María. Y ahí hubo muchos acontecimientos de parte de Jesús para toda esa región, donde se predicó el Evangelio, ¿verdad?, el Evangelio, las buenas nuevas de salvación,
que este hombre llamado Jesús traía al ser humano, porque esto se iba a extender desde Jerusalén hasta el fin del mundo, diciendo, por toda la tierra se iba a extender este evangelio. Y aquí eran unos principios de veras de hablar del evangelio. Y aquí hay un asunto muy especial, cuando este ángel le habla a Felipe, y Felipe, muy obediente, ¿verdad?, se levanta de acuerdo a las instrucciones que el ángel le dio y fue a encontrar a este hombre etíope. De Etiopía venía este hombre. Era un hombre eunuco, era un hombre que no tenía mujer, era un hombre que era servidor de una reina, y él venía a adorar a Jerusalén. Él venía a tiempo de adoración a Jerusalén, hacia el templo, ¿verdad? Porque era muy famoso. Todo el día estaba abierto el templo porque venía gente de muchas partes. Bajaban a hacer las adoraciones, a hacer los sacrificios de acuerdo a la ley. Y entonces este hombre venía hacia esa ciudad. Y aquí es donde entra en acción este hombre llamado Felipe, que era diácono. Fue uno de los nombrados, ¿verdad?, por la iglesia a ser un diácono, de los 7 primeros diáconos que tuvo la iglesia primitiva. Si se recuerdan que en Hechos capítulo 6 fueron nombrados esos diáconos, y el más sobresaliente pues fue Felipe. También fue Esteban, ¿verdad? Pero aquí en esta escritura de esta mañana nos ha tocado hablar acerca de Felipe. Y entonces este hombre eunuco volvía sentado en su carro, en el versículo 28, leyendo al profeta Isaías. Venía leyendo una porción del profeta Isaías, y el Espíritu Santo, primero el ángel le habla a Felipe, ahora el Espíritu Santo le dice, ¿verdad? Y le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carrito, porque venía en un carrito jalado de caballo, yo creo, ¿verdad? Y entonces Felipe se acerca y le oyó que leía el profeta Isaías. Se acercó y dijo, a ver qué lee este hombre que está leyendo, qué parte de la profecía está leyendo, o algo, ¿no?, que en aquel tiempo era por pergaminos que se daba, ¿verdad? Entonces Felipe le pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Esa fue la introducción para hacer la plática, ¿no?, formal con este hombre llamado etíope. Dios sabía el propósito por el cual mandó a Felipe hablarle a este hombre llamado etíope, siendo etíope, ¿verdad? Porque a lo mejor puede ser, al leer la profecía, estaba interesado más y más en esa profecía. Leía la profecía de Isaías 53, donde esa profecía habla acerca de el Señor Jesucristo. Aquí en Isaías 53 empieza diciendo, ¿no?, en el verso número 1, ¿quién ha creído nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca no hay parecer en él, ni hermosura le veremos, como sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos en él el rostro, y fue menospreciado, y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios, y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es una parte, ¿no?, Isaías 53, que este hombre etíope
venía leyendo. ¿Qué tan importante es, verdad, tener hombres como lo marcaba la Escritura, verdad? Hombres fieles, llenos del Espíritu Santo, llenos de fe, buenos para enseñar, ¿verdad? Enseñar la palabra de Dios. De hecho, también mujeres hay muy buenas que enseñan la palabra del Señor. A su manera enseñan la palabra de Dios. Mi esposa enseña bien la palabra de Dios. Angélica enseña bien la palabra de Dios. Recuerdo mi hermana Esther enseñaba muy bien la palabra de Dios. Mi mamá, la hermana Patti, enseña bien la palabra de Dios, ¿verdad? Lo hacen a su manera y a veces tienen su grupo de cómo hacerlo. Felicidades, hermana Patti, si esta mañana está aquí con nosotros, ¿verdad? Y le animo a que siga con su grupo que tiene de niños ahí en su casa, y porque es parte también del trabajo en estos tiempos modernos de hablarle a los niños de Jesucristo en este sentido, ¿no? Con el tema de la gran aventura, pero llevarlos a Jesucristo. Y tiene que ver mucho con Isaías 53, porque aplicamos siempre, ¿verdad?, la salvación de nuestra alma por medio de Jesucristo. Y cómo se va presentando la Biblia en la profecía, ¿verdad?, y en los evangelios, en el libro de los Hechos, y cómo lo aplicaban en personas que enseñaban la palabra. Aquí en este caso solamente era un hombre etíope que venía en un carrito, iba camino a Jerusalén, y el Señor mueve la vida de Felipe para que vaya y le explique este pasaje de la profecía del libro de Isaías. Y pues gracias a Dios, ¿no?, que la iglesia de nosotros, la Iglesia Bautista Buenos Aires, la Iglesia Bautista Oasis, se está llenando de líderes, ¿verdad? Porque en otro caso decimos, pues tenemos bastantes líderes, ¿verdad? Como empezando de adolescentes, ¿verdad?, hablando de hombres y mujeres, luego siguiendo jóvenes, hablando de hombres y mujeres, y después adultos hablando de hombres y mujeres. Entonces, hoy en este tiempo, a pesar de la pandemia y a pesar de la muerte de muchos cristianos, ¿verdad?, y problemas muy fuertes que vinieron dentro de nuestras congregaciones, resurgieron nuevos líderes, ¿verdad?, que ahora, más adelante, después de las escuelas bíblicas de verano, casi empezando otoño, vamos a tener unos nombramientos oficiales para que los hermanos, ¿verdad?, tengan de veras una responsabilidad y un privilegio de formar parte también de liderazgos sólidos en nuestras iglesias, de nombramientos, porque así es como lo está marcando la Escritura. Hay iglesias que tienen muchos diáconos, hay iglesias que tienen muchas diaconisas y sirven de una o de otra manera, ¿no? De servir una taza con café, de lavar los baños, de trapear el templo, de manejar las bens, de recoger la ofrenda, de ser ujieres, bueno, X cosas, de regar las matas, regar los árboles, ¿verdad?, de rastrillar ahí donde hay tierrita y eso. Pues hay muchas cosas que se pueden hacer dentro de nuestras congregaciones, ¿verdad? Y algo que también es muy importante, pues es enseñar la palabra de Dios, salir a evangelizar, salir a llevar una despensa a una persona necesitada, ¿verdad?, ayudarla, aconsejarla, orar por ellos. Fíjese cuántas cosas pueden hacer los diáconos y las diaconisas, así. Y pues hoy es necesario que usted se una con nosotros, si es que nos está uniendo. Únase con nosotros para que a través de ello usted pueda también participar con nosotros y no quede ahí sin hacer nada,
¿verdad? Ya no ponga pretextos de que no va al templo porque X cosa. ¿Qué chiste tiene estar poniendo pretextos? Dios le necesita en su iglesia. Y si ya no quiere ahí la iglesia de nosotros, pues escoja otra iglesia. Y ahí pongas al servicio del Señor. No solamente a escuchar o a cantar, ¿verdad? Sino que también poner nuestros dones al servicio de la obra de Dios. Nuestros dones, nuestros talentos, ¿verdad? Los dones espirituales que Dios nos ha dado y el fruto del amor que Dios nos ha dado, ahí para aplicarlo dentro del grupo, lo que es el amor, lo que es la fe, lo que es la paciencia, también aplicado al grupo para la unidad espiritual que se necesita, ¿verdad?, de la iglesia de Dios. Así es. Bueno, pues vamos a seguir adelante con este tema, ¿verdad? Con este tema del diaconado, donde Felipe y el etíope tienen un encuentro y donde Felipe pues le explica la escritura. Entonces, cuando Felipe le pregunta al etíope, ¿entiendes lo que lees? Él le dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante de él que lo trasquila, así no abrió su boca, y su humillación no se le hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas de quién dice el profeta esto, de sí mismo o de algún otro. Y ahí rápido, ¿no? Este hombre Felipe, como conocía la escritura y estaba dirigido por el Espíritu Santo de Dios, pues rápido le dio la contestación a la pregunta. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando de esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Le anunció el Evangelio de Jesús. Así que por tiempo indefinido, tiempo de la profecía de Isaías, ¿verdad?, hasta estos tiempos, se ha predicado las buenas nuevas de salvación, dirigida, ¿no?, pues por la profecía, aplicada en lo que es la vida real hoy, por medio de la palabra que está en los evangelios, y cómo Dios usó a hombres, como en el caso de Felipe, ¿verdad?, para explicarle esto que este hombre necesitaba. Hoy también se necesitan hombres y mujeres para que enseñen la palabra a demás personas acerca del Evangelio. Y muchas veces no se necesita que le demos una comisión, ¿verdad?, para que se haga en el templo, porque si vamos a hacer todo en el templo, no vamos a avanzar. Usted lo puede hacer en su casa, ¿verdad? Usted tiene amigos, tiene amigas, usted tiene familiares que necesita que le expliquemos el mensaje de las buenas nuevas de salvación por medio del Señor Jesucristo. A veces que la gente tiene su Biblia, pero no sabe de qué se trata lo que dice la Biblia. Entonces aquí el corazón de la palabra de Dios está en Isaías, pero la acción está en los servidores, que en el tiempo pasado se le llamaron diáconos. Hoy también se le llaman diáconos cuando son oficiales, ¿no?, para hacer algo. Entonces creo que a lo mejor el asunto de oficializar un llamamiento al diaconado ha sido muchas veces de bendición, otras veces no. Porque si la iglesia necesita ayuda o alguna cosa, dicen, ¿puede hacerlo? No, yo no soy diácono. ¿Puedes ir a hablar a esto? No, yo no soy diácono.
puedes ir a hablar a esto. No, yo no soy diácono. Entonces se quitan la barra diciendo eso. Y eso no, creo yo que no es correcto. Ya deben entender que aunque tenga nombramiento o no tenga nombramiento, yo debo hacer el trabajo de evangelismo, hablarle a las personas que no conocen al Señor. Y miren qué tan sencillo es ahora. Ahora a través de, si usted es parco para hablar, o es vergonzoso para hablar, o es temeroso para hablar, tenemos infinidad de folletos, a unos pequeñitos, otros un poquito más grandes, con buena letra, para que si usted le da vergüenza, pues a través de un folletito, usted le da a la persona ese folletito, a un familiar, a un amigo, a un vecino, qué sé yo, y ahí es donde se empieza a hacer un trabajo como el que hizo Felipe, aunque aquí un ángel le dio la indicación de lo que tenía que hacer. No le salió a él por sí mismo. Y luego el Espíritu Santo le guió para que se acomodara a ese carruaje que iba por ahí en el camino donde iba Felipe, y vemos algo extraordinario explicándole ahí parte de la profecía de Isaías. Hoy todavía es tiempo, aunque es tiempo moderno, todavía es tiempo de predicar el Evangelio de Cristo usando la profecía, porque aquí se está refiriendo exactamente a nuestro Señor Jesucristo. Y entonces dice la Escritura en el verso 35, entonces Felipe, abriendo su boca y comenzó desde esta Escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y luego fíjense lo que sucedió. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua. Y dijo el eunuco, he aquí, dice, hay agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Inmediatamente después de creer en el Evangelio de Cristo, que la muerte y la sepultura del Señor tiene un simbolismo de lo que es el bautismo, o el bautismo tiene un simbolismo de esas tres cosas: la muerte, sepultura y resurrección. Muerte, sepultado y resurrección, tres cosas. A lo mejor Felipe, aquí no lo marca la Escritura, pero al escuchar el eunuco el mensaje, le habló acerca de Jesús. Lo que predicamos ahorita en este tiempo es muerte, sepultura y resurrección. Y que se arrepientan de sus pecados, aceptan a Jesús como su Salvador. Y al aceptarlo, entonces ya no queda más que darle el paso de la convicción, ¿no? En unos así es, convicción de que yo quiero bautizarme ahora para dar testimonio de que he creído en este mensaje que todavía es vigente de la salvación del alma. El mensaje de la salvación, de la profecía y de todo lo que está escrito en la Biblia, pero aquí específicamente profecía explicada por Felipe, todavía es vigente, no ha pasado de moda. La Biblia no ha pasado de moda, sigue adelante porque es importante hablar del Evangelio, porque muchas almas están muriendo sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. Y aquí después, como le digo, ¿no?, para dar evidencia de que había creído en este asunto de la profecía y creído en Jesucristo, Felipe se bautizó. Entonces Felipe le dijo, ya para terminar, si crees de todo corazón, bien puedes. Si crees de todo corazón, bien puedes. Aquí no hay con que tengo dudas, ¿verdad? Hay gente que dice, no, pues no creo, pero sí creo, pero no dejo de creer. No, aquí no hay duda. ¿Crees o no crees? ¿Aceptas o lo dejas? Porque la muerte de Jesucristo no fue una cosa a la ligera. Fue un sufrimiento físico que tuvo nuestro Señor Jesucristo, el dar su vida por pecadores, por todos los pecadores del mundo, pero hay que aceptarlo, hay que recibirlo.
hay que creerlo, hay que arrepentirse y hay que tomar este mensaje, este hecho maravilloso de la muerte, sepultura y resurrección de Jesucristo. Por eso le dice Felipe, ¿crees de tu corazón? ¿Crees? Y el etíope le contestó, ¿verdad? Creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Pues gracias a Dios por esta lectura de esta mañana, ¿verdad? Y fíjense que al final dice que cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Algo maravilloso. Felipe ya no estuvo ahí. Lo cambió. Un milagro, ¿verdad? Que sucedió. Y después dice que y el eunuco no le vio más, dice, y siguió gozoso su camino. Ay, qué suave, ¿no? Cuando uno viene a Cristo, ¿no? Grande gozo hay en mi alma hoy, porque Cristo me salvó. Y qué grande gozo hay cuando alguien uno le habla de Jesús y lo acepta al Señor y que le recibe, ¿no? Y yo me sentí muy contento por alguna gente que llegó cuando estábamos repartiendo despensas y que las sentamos en unas sillitas ahí y les hablamos del Evangelio de Cristo, del arrepentimiento, y algunos sí vieron eso, ¿no? Fueron tocados por la palabra. Y qué gozo siente uno en el corazón, si en el cielo hay fiesta, dice la Escritura, hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. ¿Cómo la ve? Pero aquí el asunto es que usted se deje usar por el Señor para que lleve este mensaje, así sea o no sea diácono. Usted lleve el mensaje, usted sirva a la gente, sirviendo a la gente va a ponerse fácil ahí, para que usted le hable del Evangelio de Cristo. Y entonces ahí finalizo con esto, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio en todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Un diácono activo predicando el Evangelio de Cristo, ¿verdad? Con más razón al mirar esos resultados que él estaba dando. Padre eterno, en esta mañana te doy gracias y bendigo tu nombre por esta lectura tan hermosa, Señor, que nos lleva a pensar qué gran responsabilidad tenemos como hijos tuyos, el tomar decisiones de servirte más y más en tu iglesia, Señor, que está marcada aquí en la tierra, en el lugar donde estemos, Señor, las iglesias locales. Gracias por el privilegio que tenemos de ser salvos, de que hayas tocado nuestros corazones, de que nos hayas dado la salvación, de que estemos viviendo en tu gloria, como decía Ricardo Montaner, y que tú nos estés dando bendiciones de paz, de seguridad, de salud, de fe, de amor, de esperanza. Y todo eso, Señor, traspasarlo a gente que necesita de ti. Muéstranos el camino, Señor. Muéstranos por dónde vamos a ir, a quién vamos a hablarle. Y pues que el ángel que está alrededor de nosotros acampe siempre, no solamente para protegernos, sino también para guiarnos a hacer algo que tú estás deseando que hagamos, y que el Espíritu Santo nos fortalezca. Dé la fortaleza, el poder para seguir adelante. Perdona nuestras faltas, Señor. Límpianos de todo pecado, de toda maldad. Nos ponemos en tus manos para que tú nos dirijas. Y si hay alguna necesidad, alguna enfermedad, los ponemos en tus manos. Siempre nos acordamos de nuestros familiares que tienen necesidades de salud, Señor. A ti te damos la honra, a ti te damos la gloria. Así que participa con ellos, mi Señor, que ellos sientan tu presencia. Y muchas gracias por todo. En el nombre de Cristo, tu Hijo amado, que murió en la cruz de Calvario por nosotros, te damos las gracias. Amén, amén y amén. Gracias, hermana María Jesús, por